Bienvenidos todos ustedes a este primer capítulo de The Real Estate Game Podcast, este gran proyecto que hoy iniciamos, muy felices de hacerlos partícipes de nuestro primer capítulo de este podcast, donde, como escucharon el intro, aprenderemos las reglas de juego de los mejores para conquistar el mundo inmobiliario, para conquistar el juego de The Real Estate Game. ¿Y por qué el juego del The Real Estate Game? Porque creo que en la vida es más interesante todo cuando lo vemos como si fuera un juego. Y este juego de la vida en el cual hay personajes, hay casillas, hay misiones y hay ganadores y perdedores que, de acuerdo a las claves y a las reglas que se siguen, pues avanzan o retroceden, en este juego de la vida y en este juego inmobiliario. Entonces, ¿a quién va dirigido este juego? A desarrolladores, agentes inmobiliarios, directores y dueños de inmobiliarias, inversionistas y cualquier persona que desee conquistar el juego inmobiliario y que desee ser partícipe de no solamente participar. La gente que está en el juego inmobiliario es la gente que llega y quiere ganar. Estas personas que son ese 20% que se encarga de abarcar el 80% del mercado y que el otro 80% del mercado, el otro 80% de los participantes se dan por llenos con el otro 20% que se reparte, como lo dice la ley de Pareto. Y pues bueno, vamos a arrancar este primer capítulo presentándome. Yo soy Alejandro Ramírez Tamayo, soy CEO de Matchmaker Real Estate, una empresa PropTech y una agencia inmobiliaria con más de 10 años de experiencia. Yo empecé en este mercado, como todos debemos empezar, como agente inmobiliario, como asesor inmobiliario. Es un lugar que para mí es fantástico porque estás al frente de la batalla y al frente de palpar, y eres una esponja del mercado, tanto de la oferta y la demanda, y es la primer parte del primer personaje que se debe de tener y se debe perfeccionar antes de pensar dar el paso a convertirte y a evolucionar en otro tipo de personaje o en otro tipo de jugador en el juego inmobiliario. Hoy quiero platicarles mi historia, cómo yo hoy que soy CEO de una startup PropTech de real estate, y cómo llegó esta parte también de la digitalización, ya lo veremos, pero como director de una empresa, una agencia inmobiliaria, ya sea con tecnología, sin tecnología, en la parte de emprendedor, en la parte de empresario, en la parte de institucionalización de una industria que, como conocemos, la industria inmobiliaria está haciendo parte de una transformación, no solamente con la tecnología, sino también con la institucionalización y en la profesionalización. Este mundo inmobiliario que hoy no tiene barreras de entrada para ser desarrollador, para ser agente inmobiliario, para ser cualquier otro tipo de los roles que hoy se viven, y cómo esto también ha afectado el tema de que hay muchos jugadores y que no todos los jugadores están haciendo las cosas de la manera correcta. Hoy quiero platicarles la historia de cómo yo llegué de agente, de comerciante, a poder ser un empresario, a cómo convertirme en inversionista y ser parte de muchos desarrollos inmobiliarios que han sido exitosos en la ciudad de donde yo resido, que es la ciudad de Guadalajara. Pues hoy que estamos a 12 de julio del 2021, que se está grabando este primer capítulo de podcast, quiero que todos estos emprendedores, que llegue este capítulo, y todas estas personas que hoy están en el medio inmobiliario, atraídos como todos, atraídos por lo que todo mundo llegamos al mundo inmobiliario, que es probablemente esta libertad financiera, de decir, quiero acceder a estas comisiones o a estas grandes utilidades o márgenes que da un proyecto inmobiliario, a estas capitalizaciones que parecieran como el bling bling que nos destella y que nos atrae. Pues saber que hay mucha gente que se queda en el camino, ¿no? Y que hay muchísima rotación entre las personas nuevas que entran al mercado inmobiliario porque conocimos al compadre, al amigo, al primo que le fue muy bien y que entraron, pero se dieron cuenta que era toda una industria compleja, que había que aprender ciertas reglas para tener éxito. Así yo también entré en su momento. Yo, después de una historia de hijo y nieto de comerciantes, donde aprendimos a vender cosas desde muy pequeños, ¿no? Yo tengo desde el primer momento de razón haber vendido en primero de primaria plumas y muñequitos y juguetitos ahí a los compañeros, y que desde allí me dio el gusto por las ventas, que posteriormente en secundaria, prepa pude
pude yo seguir comercializando lo que normalmente todos comercializamos, ¿no? Las cosas que usamos en nuestro día a día, ¿no? Cualquier emprendimiento pasas por una taquería y dices, bueno, pues yo veo cuánta gente hay afuera de esa taquería, ¿por qué no pongo un puesto de tacos? Y entonces vas y abres un puesto de tacos, cosa que también me pasó, abrí una taquería a mis 19, 20 años con un amigo que hoy también es un desarrollador muy exitoso en el tema inmobiliario en la ciudad, chistoso porque en ese momento que nosotros teníamos ese lugar, pues jamás pensamos que los dos íbamos a tomar un rumbo y como líderes del tema inmobiliario aquí en la ciudad. Entonces, regresando al tema de las comisiones inmobiliarias, cuando tienes el gusto por las ventas, yo así lo hice durante toda mi vida de infante y de joven para ganarme un dinero extra. Y cómo yo entré al mercado inmobiliario después de haber graduado de la universidad. Quiero platicar esa historia porque para mí fue una historia donde fue un momento coyuntural en mi vida que tuve que tomar decisiones a pesar de que iba nadando contracorriente. Yo soy egresado de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, de la cual me siento yo muy orgulloso, y que durante toda la universidad, pues yo sí era de los estudiantes que trabajábamos y estudiábamos. De hecho, mi decisión del por qué entré a estudiar la carrera de negocios internacionales fue porque era una de las carreras que me permitía estar en la universidad y que no era tan pesada como una ingeniería civil que me interesaba también en su momento estudiar. Inclusive yo también por un momento quise estudiar medicina, pero estaba tan enamorado yo del comercio, de las ventas, de las comisiones, de lo que yo hacía en aquel momento que yo sabía que si estudiaba ingeniería civil o si estudiaba medicina, iba a ser complejo poder seguir yo con mis negocios, mis mercados, la venta de tractocamiones en las que yo me encontraba en aquel momento. Yo trabajaba vendiendo tractocamiones porque era lo que mi papá se dedica hasta el día de hoy, ¿no? En la venta de equipo aliado y tractocamiones. Yo trabajé con él y a mí me ganaban muy bien. Me pagaban 10, 15, 20 mil pesos por unidad que yo vendía en aquel entonces. Y entonces yo quise estudiar negocios internacionales porque era una carrera que probablemente era un poco menos demandante que las ingenierías o medicina y que me permitían poder seguir trabajando en la venta, en la comercialización. Pero finalmente, después de que yo terminé la universidad o ya casi por salir de la universidad, me llegó este chip de decir, bueno, si yo ya tengo 5 años estudiando y he visto todo el tema corporativo, toda la educación que he recibido de cómo se manejan los grandes corporativos, de las importaciones, de las exportaciones, y que parecía que era la manera en la que las universidades preparan a las personas para el mundo corporativo, yo decía, bueno, pues a lo mejor el tema de la comercialización de los tractocamiones o cualquier producto que yo pudiera vender en aquel entonces, parecía que se quedaba muy simplista para lo que yo había estudiado y dije, bueno, vamos a intentar trabajar en el mundo corporativo y busqué un empleo donde yo era el Key Account Manager, el CAM, como le llaman en este mundo de las ventas y las compras en este tema de autoservicios y tiendas departamentales, etcétera. Y entré a trabajar en una empresa que, dicho y hecho, importábamos, maquilábamos unos electrodomésticos con nuestra marca mexicana en China y los importábamos con nuestra marca y los vendíamos a todas estas tiendas reconocidas como departamentales y autoservicios. Y yo era el vendedor de cuentas nacionales, lo cual era muy gracioso y aprendí mucho porque mis pares en las otras empresas con las que yo me sentaba en los corporativos allá en Santa Fe, esperando al comprador de la tienda departamental número 1 de México, etcétera, pues me llevaban para llegar a esos puestos en estas grandes empresas de electrodomésticos, pues eran personas ya que tenían 40 altos, casi 50 años de edad, que habían pasado ya por la vendedor o comprador junior, bueno, practicante, junior, senior, y que para llegar a esos puestos de vendedor de cuentas nacionales, pues tenían que haber vivido ya mucho tiempo dentro de estas empresas, lo cual, al ser una empresa muy pequeña, ¿no? A mí me dio la oportunidad de ocupar estos puestos y cosa que a mí, y este es un gran mensaje que yo quiero darles a los jóvenes, siempre yo tuve, y seguramente a muchos de ustedes lo viven, que desde muy temprana edad empiezas en el mundo del negocio, del comercio, y hay un punto en el que eres mucho más chavo que la gente con la que estás haciendo negocio o tratos. Y que hay un punto medular, yo le llamo esos 7 segundos de seguridad en los que tienes que ver a los ojos, apretar
fuertemente la mano y empezar a hablar de lo que tú eres experto para que la persona que tienes enfrente se olvide de que se te ven a lo mejor la cara de niño o cara de chavo y que en ese momento te conviertes en un tú por tú profesional. Eso yo lo aprendí desde muy joven en la venta de autos, en la venta de tractocamiones y que ya traía esa escuela yo cuando entré a este mundo corporativo de las ventas de electrodomésticos. Pero, ¿qué pasó con esa historia? Que al paso del tiempo me di cuenta que el lugar donde yo trabajaba no era feliz. Yo tenía un forecast de venta en el cual yo tenía un sueldo base muy, muy pequeño, mucho menos de lo que yo recibía con la venta de las comisiones de los tractocamiones que vendía en aquel entonces. Y que para yo llegar al forecast, para comisionar el 10%, realmente eran unas labores titánicas, prácticamente forecast hechos imposibles de cumplir. Creo que en un año que estuve trabajando ahí, creo que lo cumplí solamente una vez y creo que casi el dueño de la empresa se volvía loco porque algo le había fallado ahí. Porque eran comisiones que estaban sujetas a un presupuesto de venta altísimo, ¿no? De millones y millones de unidades y millones de pesos. Entonces yo me desesperé mucho porque además yo traía un estilo de vida arrastrando de lo que las ventas por comisiones te dan, ¿no? En aquel entonces yo traía una tarjeta de crédito adicional a mi mamá y entré en un tema revolvente de deuda donde se me fue haciendo cada vez más y más grande, que sacaba de la tarjeta de crédito para volver a depositar el mínimo de la tarjeta. Y siempre he dicho la historia de que deberle lana a mi mamá es peor que deberle al SAT y da más miedo, ¿no? Finalmente se me hizo una bola de nieve. Yo sabía que no iba a poderla pagar de ahí. Yo no estaba feliz con esa cultura que se vivía en la empresa en la que yo trabajé, donde tenías que llegar rayando a checar con huella digital. Por cada minuto que llegaras tarde te descontaban cierta cantidad de tu sueldo, que aparte era muy bajo. El trabajar hasta la zona industrial, donde no había oportunidad para ir a comer a ningún lado, tenías que comer ahí con toda la gente de todas las áreas y se te iba todo a la hora que tenías limitada, porque a la hora sonaba un timbre y tenías que regresar, casi te veía la hora ahí en la fila del microondas para calentar la comida y a veces que no alcanzabas ni a comer porque no había el tiempo suficiente. Y todas esas cosas, más la comisión y todo el tema de la vida, que no me pude acostumbrar, y ustedes saben que como emprendedor y como vendedor tenemos esa flama interna como rebelde dentro de nosotros que no podemos estarnos quietos en un solo lugar y decidí salir de ahí. Decidí salir y darme cuenta que tenía que hacer cosas que me hacían felices, ¿no? Y regresé a las ventas de los tractocamiones en aquel entonces con mi papá, ya recién egresado de la universidad, como administrador y como experto en negocios internacionales y todo lo que yo sabía. Yo llegué a la empresa de mi jefe o al negocio de mi jefe, de mi papá, y llegué a querer innovar y llegué a querer poner procesos y a institucionalizarlo. Y ahora sí dije, bueno, este es el negocio que vamos a crecer. Mi papá lo inició, yo lo voy a crecer a un lugar más amplio para heredarlo a mis hijos. Y entonces vamos a ser la empresa de tractocamiones más importante a nivel internacional, con toda esa ímpetu y todo ese conocimiento que yo tenía de la universidad y por la edad. Y tómala que al poco tiempo, ¿no? A los pocos meses, me manda a hablar mi jefe, me manda a hablar mi papá y me dice, quiero decirte que aquí en este negocio se hacen las cosas como yo digo y como yo mando. Y yo no quiero cambiar nada de las cosas que tú me estás proponiendo. En resumen, lo que me dijo, ¿no? Y me dijo una cosa que hoy se lo agradezco eternamente y que fue de las cosas más importantes que hoy me tienen donde estoy, gracias a Dios, pero que en ese momento fue algo muy doloroso que en ese momento no entendí. Y fue, si quieres hacer lo que tú quieras, si quieres poner las reglas, si quieres hacer tu empresa, ve y abre tu empresa, porque aquí las cosas se hacen y se dicen como yo lo pienso y como yo lo digo. Y prácticamente me dijo que si iba a estar ahí, pues tenía que estar ahí calladito y apagadito y sin hacer mucha cosa, de las cosas que le habían funcionado en su negocio y al día de hoy le siguen funcionando y le va muy bien. Es otra escuela, otro pensar. Pero yo tuve que salir de ahí decepcionado porque yo sí creía en esta empresa que crece y se desarrolla. Y entonces no me quedó otra cosa que regresar al tema de las ventas. Y pues, si ya no podía vender tractocamiones, pues ahora qué iba a vender, ¿no? Sabía que era muy bueno en ventas, pero yo quería también una oportunidad. Cuando tú sales de la universidad, hay un fuego que te dice, bueno, y ahora quiero ponerme a prueba en el mercado real para ver que soy bueno y te sientes como león enjaulado
Y más cuando traes este tema de demostrar, ahora sí ya acabé la escuela, ahora sí ya me quiero comer el mundo, ya no hay nadie en que se interponga entre yo y el éxito. Y nosotros habíamos tenido una particularidad en la casa, que cuando yo fui joven, ¿no? Mis hermanos y yo y mi familia, mi papá antes de entrar al negocio de los tractocamiones estaba en el negocio automotriz de la venta de autos usados. Y las cosas después de ciertas crisis y ciertas devaluaciones fueron de mal en peor, lo cual llevó a mi papá a una quiebra total, ¿no? Donde perdió todo, perdió el negocio, perdió sus ahorros, perdió todo y tuvo que empezar a volver a trabajar desde cero. Él dice que desde menos cero, porque pues desde cero empieza uno cuando no tienes hijos, cuando no estás casado, cuando no tienes muchas cosas, empiezas de cero probablemente, pero cuando ya tienes un estilo de vida, cuando tus hijos ya están en la escuela, en colegios privados, en algunas cosas que ya tienes de gastos operativos, pues empieza realmente desde menos cero, ¿no? Menos 5, menos 10, menos 20, no lo sé, cada quien. Y nosotros vivimos una situación económica en la cual mi mamá, de ser la típica ama de casa, tiene que entrar a trabajar. ¿Y qué creen de que entró a trabajar? Mi mamá entró como asesora inmobiliaria en aquel entonces. Mi papá tuvo que irse a vivir a Estados Unidos a trabajar para mandarnos algo de lana. Y durante 5 años, fueron 5 años muy difíciles que para mí eran una gran impotencia, y seguramente las personas que hoy estén pasando una situación económica complicada en su casa lo podrán entender, y si llegan a escuchar esto, quiero decirles que siempre hay una salida, que son momentos que hoy probablemente no los entiendan, pero que tiempo y años después los van a ver como yo veo esos años que fueron para mí. Hoy son, yo le digo, esa como kriptonita positiva, ¿no? Ese lugar de una fuente de energía donde cada vez que la necesito, regreso a esa etapa de mi vida y esa etapa familiar en la cual era la situación tan complicada en la casa, donde nos enseñamos a valorar desde un papel del baño, desde un jabón, desde algo, el agua, desde la comida que iba a haber ese día, porque a veces no estaba asegurada como tal. Y no es por exagerar, pero la realidad es que fueron momentos muy complicados en la casa, que hoy siempre recuerdo con mucho cariño, y me lleno de energía cada vez que vuelvo a ellos. Y que las personas que puedan estar pasando por un momento complicado y en el cual no se ve salida, y pasa un año y pasan 2 años y pasan 3 años, yo recuerdo siempre como chavo, pues no había mucho que me tocaba hacer, ¿no? Y era esa impotencia que yo sentía porque porque a mí me tocaba estudiar. Yo no tenía la suficiente edad para poder salir a trabajar, no era la opción tampoco. Mis papás hicieron un gran esfuerzo de no sacarnos de la escuela, y pues lo único que tenía que hacer era trabajar. Me enfoqué al deporte, me enfoqué a jugar fútbol americano. Quienes me conocen saben que jugué muchos años fútbol americano, y me clavé a eso, me clavé al deporte, me clavé también a salir con los amigos, pero había una gran herida en mí, que era poder superar esa impotencia y ayudar en la casa, que esa impotencia fue creciendo. Y entonces cuando yo logro por fin graduarme, ¿no? que finalmente las cosas mejoraron en la casa, gracias al trabajo de mi mamá, gracias al trabajo de mi papá. Mi papá tiene una frase que para mí es muy importante hasta el día de hoy, que dice que no hay crisis que aguante 12 horas de trabajo diario, ¿no? No hay crisis que aguante, no hay problema que tú tengas que si trabajas de sol a sol todos los días, sí o sí el resultado siempre va a ser positivo, y será poco el tiempo que te tardarás en salir de ahí. Entonces, eso yo se lo reconozco y le aprendí mucho a mi papá, el tema del trabajo duro, el trabajo arduo, y que todo en la vida hay que sacarlo a flote y sacarlo adelante. Entonces, les cuento la historia para que puedan verse reflejado, yo pueda transmitirles un poquito de lo que fue para mí, cómo llegué al mundo inmobiliario, porque todas las historias están conectadas, ¿no? Como dice Steve Jobs en su discurso famoso ahí en Stanford, que dice que no podemos unir los puntos hacia adelante, pero siempre podemos unirlos hacia atrás. Como hoy podemos voltear a ver en retrospectiva de muchas cosas dolorosas, triunfos, éxitos, fracasos, hoy son parte de mi realidad, y la realidad de muchas personas que hoy están teniendo, que tanto para bien o para mal son el resultado de las cosas que sucedieron en la vida, en el tiempo atrás. Así entré yo entonces al negocio inmobiliario, después de que me quedo yo sin chamba, mi papá me corre, me encuentro ahora ya fuera de la empresa donde yo trabajaba en el mundo corporativo. No quería trabajar yo para una empresa, y dije, bueno, necesito capitalizarme rápido. ¿Qué hago? Quiero volver al tema de las comisiones, tengo que pagar inclusive todas las deudas que yo tengo.
Y en esta necesidad que hubo en casa en la que todos se pusieron a trabajar y que mamá tuvo que empezar a trabajar, ella entró como agente inmobiliario. Ella entró y durante muchos años trabajó como agente inmobiliario, y ella para ese entonces ya tenía su propia inmobiliaria, su propia agencia con un equipo de ventas, y durante muchos años a mí me había platicado de este tema y me había invitado a formar parte como agente. Sin embargo, yo con la experiencia de papá, yo quise mantener ahí la relación sana y decir, bueno, sí me voy a meter y voy a darle una oportunidad al mundo inmobiliario, pero no quiero trabajar en una empresa familiar, no quiero trabajar ahí con mamá. Y dije, ¿sabes qué? Quiero entrar al mundo inmobiliario, pero voy a buscar a la empresa, pues a la más completa, a la más grande, a la más compleja, a la que tuviera más agentes inmobiliarios. Quiero realmente ponerme un reto de ponerme a prueba de cómo puedo funcionar yo en una empresa suficientemente grande, pero ahora sí donde ahí la vara se medía con el tema de ventas, con las comisiones de venta, con los clientes, con tus talentos en el tema de comercialización. Y entré a trabajar en la empresa más grande en aquel entonces de Guadalajara que existía. Eran más de 250 agentes inmobiliarios, tenían cerca de 20 proyectos inmobiliarios a la venta. Y entro yo me fui a entrevistar con dos gerentes. En ese momento no había cupo en sus equipos, y de repente recibo la llamada de uno de ellos y me dice, ¿sabes qué? Hay un lugar para ti, hay una entrevista. Voy a la entrevista a platicar con él. De ahí me pasan, supongo que me fue bien, de ahí me pasan al área de recursos humanos, y el director de aquel entonces de recursos humanos me dice, mira Alex, en este negocio más o menos tardas tú en vender pues unos 3 meses en por medio, en lo que le agarras la onda, y pues siempre pedimos que el agente inmobiliario nuevo tenga por lo menos 3 meses para sus gastos fijos, para vivir y para que el dinero no sea un problema. ¿Los tienes?, me dice. Y yo con una deuda a mis 21 años de más de 150,000 pesos a la tarjeta de crédito de mi mamá, y yo con toda la seguridad acostumbrado a ver a los ojos y estrechar la mano y hablar con seguridad, dije, claro que sí, los tengo, no tengo problema, 3 meses, por supuesto, vamos a darle, ¿no? Entonces me contratan, entro, y pues yo tenía la urgencia de vender, entro y la realidad es que yo siempre le he dicho, entré a un equipo. La realidad es que no hubo mucha capacitación. En aquel entonces me dijeron, ahí está la información, este es el proyecto que vendemos. Entré yo a un proyecto inmobiliario de terrenos donde ya había pasado todo ese rush, todo el éxito de la venta, de la preventa, del lanzamiento, ya que ya estaban en los últimos precios y ya estaban en las unidades más escogidas, quedaban los terrenos con una forma más rara, en las esquinas o en la barda perimetral o en algunas de las zonas que no eran tan atractivas. Todos mis compañeros, por cierto, hoy ya hay mucho más jóvenes en este medio, pero hace 10 años que yo empecé, yo tenía 21 años, y el que le seguía de ahí me llevaba por lo menos unos 15 años de edad. Entonces, todos mis compañeros les había ido muy bien en la venta, un desarrollo en la zona real de la ciudad, de aquí de Guadalajara, que fue muy exitoso. Y pues yo no podía perder el tiempo, yo tenía que llegar a aprender rápido. Tuve mucho conocimiento empírico, atender clientes, poner mis anuncios, buscarlos que llegaran allá a la guardia y empezar a vender. Si no fuera de los proyectos de ahí interno, pues el tema de corretaje, buscarles una renta, buscarles una venta. Y así fue como yo me fogueé y vendí. Recuerdo, mi primera venta fue un terreno de una reventa de unos inversionistas del desarrollo, y vendí a los 25 días de haber entrado, ¿no? Me acuerdo perfecto porque me gané 25,000 pesos de comisión en 25 días de haber entrado, mismos que fueron directos al abono de la tarjeta de crédito, pero yo ya lo había logrado, ya me había demostrado a mí mismo que había vendido y que no necesité 3 meses y que había tenido éxito, y me di cuenta de cómo se manejaba el asunto allá adentro. Desde ese entonces yo tuve mis ventas, mi constancia, mis estrategias, y hay una historia que a mí me gusta mucho porque siempre he sido un poco geek de la tecnología, y en aquel entonces hice en mis estrategias para buscar clientes mi primer página de internet hecha en Wix.com, recuerdo. Hoy les puedo decir con orgullo que pues sí, ya somos expertos en el tema de marketing digital y en el tema de marketing inmobiliario, pero en aquel entonces no tenía ni idea de cómo esto funcionaba. Hice mi página,
Se llamaba zona-medioreal.com, por ahí a lo mejor todavía existe el dominio, no lo sé. Y dije, bueno, ya tengo mi página, ya tengo propiedades, subí de otras inmobiliarias, subí de esa inmobiliaria, subí fotos de internet, de proyectos, etcétera, de casas y propiedades. Y dije, bueno, ahora, ¿cómo lo voy a hacer para tener tráfico a mi página? Y dije, ya sé, tengo una gran idea. Voy a hacer unos letreros que digan zona-medioreal.com. Los voy a imprimir en un formato en Office Depot, en unos rígidos. Voy a ir con un carpintero, voy a hacer 30 de estos letreros, los voy a pegar con un carpintero unas estacas y los voy a clavar por toda la zona, y pues seguramente mi página va a estar a reventar de llamadas y a reventar de correos y a reventar de contactos que quieran comprarme propiedades. Dije, wow, gran idea. Imprimí mis letreros, fui con un carpintero, puse mis estacas y ya voy y las recojo en la camioneta, tenía una pickup en aquel entonces, los echo a la cajuela y me entra el miedo. Digo, híjole, qué vergüenza, qué pena, me va a llevar la policía aquí yo clavando en la vía pública, en los camellones, mis estacas. ¿Y qué tal si me ven mis cuates que estoy aquí yo clavando a medio semáforo? Aparte, era ahí cerca de la zona fresa de Guadalajara. Entonces dije, chin, ¿cómo lo voy a hacer? Y dije, ya sé, tengo otra gran idea. ¿Por qué no me espero que sean las 3, 4 de la mañana y durante 2 o 3 noches seguidas empiezo a clavar mis letreros? Dije, eso voy a hacer. Y dicho y hecho, agarré mis estacas, mis letreros, mi martillito, y durante 3 madrugadas fui y puse todos mis letreros. Unos me los quitaron, otros se cayeron, otros ahí estaban, otros pasaba orgullosamente al día siguiente y los veía, le daba su vuelta, pero pasaban los días y no recibía ningún contacto por medio de la página. Dije, bueno, pues, ¿qué está pasando, no? El teléfono está bien, la página está bien, ¿por qué no estoy recibiendo los contactos que yo esperaba? Hoy me doy cuenta que pues, es una estrategia pues, muy tonta para querer generar tracción a un sitio web. En aquel entonces no tenía ni idea cómo se manejaba el tema de SEO, el tema de AdWords, el tema de Google, el tema de redes sociales, pero ahí tuve un gran aprendizaje y empecé a darme cuenta cómo funcionan estas cosas, las leyes universales que rigen el éxito de las personas, estas cosas que como dicen, las conozcas o no las conozcas, estas leyes operan para ti. ¿Y por qué? Porque de repente, por otros medios y por otros lugares, empezaron a llegar personas a mí, referidos, contactos, sonaba mi teléfono, oye Alex, un amigo tuyo, tenemos un amigo en común, me pasó tu contacto que tú me puedes ayudar a comprar o a vender una propiedad, o de repente tenía mucho más éxito que mis compañeros en guardia, o de repente sucedían muchísimas cosas, y decía, bueno, pues ¿de dónde están llegando estas personas a mi vida? Si yo puse unas estacas, si puse una página, y puse un letrero, y puse un teléfono, me deberían de estar llegando por aquí y no por estos lados. Sin embargo, estaban llegando los clientes y estaban llegando las oportunidades, y ahí me di cuenta que en la vida tienes que tomar acción. Tienes que ser intencional y mandando y creando esta realidad y haciendo estos accionables en tu vida, y no esperes que te llegue por el medio que tú crees, pero de la que las cosas te van a llegar, te van a llegar. Las oportunidades no llegan a tu puerta y tocan realmente. Tienes que tomar ciertas decisiones para crear este desequilibrio, por llamarlo así, en el universo, para que las cosas te lleguen realmente. No importa lo que hagas, toma acción y las cosas van a suceder. A partir de ese momento, yo nunca dejé de tomar acción, y siempre que se me ocurría algo, le daba sin pensarlo, y siempre sucedía lo mismo. Había veces que sí tenía cierto resultado por ahí, pero siempre la mayor cantidad de resultados, de respuesta positiva que yo tenía, de contactos, de clientes y de oportunidades, llegaban por medios que yo ni me imaginaba y que ni tenía planeados de cómo iban a llegar. A partir de esto yo pude combinar mi talento en la parte comercial, el aprendizaje que yo estaba adquiriendo del tema inmobiliario, con esta ahora nueva magia que había descubierto para tener éxito en las ventas. Cuando yo empecé a trabajar ahí, la realidad es que yo siempre lo he dicho, no tuve mucho apoyo, no tuve mucho coacheo, todo fue un tema muy empírico, y de repente hoy veo tanto curso y tanta cosa y tanta oportunidad, y en la era de la información, y como dicen, ¿no? En la era de la información, la ignorancia es opcional.
Hoy se tienen grandes contenido en redes y gracias a eso hoy estamos haciendo este podcast y estamos haciendo 1000 videos para que existan mucho más recursos porque la gente que quiere encuentra la respuesta y que seamos un medio más y poder compartir a todas estas personas que tienen este deseo ardiente dentro de sí y esta hambre del éxito para que tengan probablemente cosas que a mí me costaron hace 10 años un poquito más de trabajo encontrar respuesta y que todos estos madrazos y golpes y aprendizajes que uno tuvo pueda compartirlos para hacérsela más leve un poco a los demás, ¿no? Aunque los madrazos ténganlo por seguro que se los van a llevar y van a aprender mucho de ellos y son muy buenos y muy bonitos tenerlos en la vida. ¿Qué pasa después de esto? Pues yo tuve mucho éxito. Yo fui el mejor vendedor, el vendedor amateur, ¿no? El rookie del año, ¿no? Logré primeros lugares en venta, el primer lugar en ventas dentro de 250 agentes inmobiliarios desde el primer año que yo estuve en esta empresa. Me fue muy bien y de ahí tuve la oportunidad de participar en varios proyectos que esperamos con ansias que salían. Yo entré más o menos a esa empresa como en mayo y el siguiente proyecto que finalmente siempre los agentes, los vendedores en el mundo inmobiliario que estamos en la parte de desarrollos y proyectos, siempre esperamos los lanzamientos de un nuevo proyecto porque sabemos que es donde más oportunidad hay para vender, porque es muy atractivo para los inversionistas comprar en esta etapa y es donde más podemos capitalizar y más éxito podemos tener. Y yo esperé desde mayo hasta octubre de ese año poder salir con ese nuevo proyecto que sabíamos que nos iba a ir muy bien. Pasó una historia muy chistosa porque yo para octubre a diciembre de ese año yo ya llevaba 20 terrenos vendidos. 20 terrenos vendidos a 20 clientes diferentes. Cada uno había sido una labor titánica de venta. Y dije, wow, voy súper bien, qué exitoso estoy siendo, ¿no? Y de repente una de mis compañeras le vende 50 terrenos a un solo cliente. Yo dije, no manches, qué injusticia de la vida. Yo llevo 20 terrenos a 20 clientes diferentes y esta compañera entre su base de datos encontró a un inversionista que le funcionó y le compró solamente 50 terrenos. Al principio me desmotivó, pero duré 2 segundos desmotivado cuando entró esta fiera en mí de competencia y me dijo, vas a ganarle y ponte las pilas y vas a trabajar el triple. Y es ahí donde empecé a entender la vida como un juego de competencia, porque cuando empiezas a ver esto de una forma divertida y una competencia, te olvidas de la comisión, te olvidas del número, tú solamente quieres ganar y ser el número uno porque sabes que el éxito y el dinero va a llegar por añadidura, pero es más divertido cuando lo haces realmente como un reto. Yo hablé con ella y le dije, te doy a febrero, o más bien dame a febrero de este año para ganarte. Pues yo llevaba 20 mensuales, entonces para febrero del siguiente año, porque ese era un diciembre, yo me prometí y le dije y la reté que le iba a ganar. Ella obviamente se murió de risa de mí, me dijo, sí, Alex, tú vas entrando, yo tengo tantos años vendiendo aquí, vendí 50 de jalón, no creo que nadie me gane. En toda la vida de este proyecto eran 850 lotes, por supuesto que había oportunidad. Y dicho y hecho, yo para febrero ya le había superado y yo ese febrero vendí 26 terrenos en un mes de 28 días, ¿no? Me acuerdo haber armado un volumen de clientes, una mesa gigante, traía un saco azul como parecido al que tengo, que me gusta usar muchos sacos azules, y traía millones de pesos en enganches, en cheques, en mi solapa, en mi bolsa interna, de todos los terrenos que había firmado ese día. Yo como agente recuerdo y había un desmadre de toda la venta que había en ese proyecto, que fue muy exitoso aquí en Guadalajara. Yo al ver el desmadre administrativo que había, yo contraté a mi propio asistente, tenía mi propio archivero en la cajuela de mi carro, yo llevaba mi control de inventario, de expedientes, de todo, porque se estaba vendiendo tanto que me dio un descontrol. Y yo creé mi propia administración, lo cual también después fue la oportunidad que me dio la empresa de yo poderme convertir en un gerente, porque no solamente había demostrado fortaleza y habilidades de venta, sino también había demostrado con la escuela que yo traía de universidad a ser una persona bien administrada con los terrenos y los expedientes y mis clientes. Entonces, tuve mucho éxito, finalmente no les hago muy
larga la historia, ¿no? Ese año vendí más de 90 propiedades en un año entre terrenos, casas y otras operaciones que hice en otros desarrollos y corretaje. Más de 90 operaciones en un año. Hice 1.7 operaciones por semana y me dieron la oportunidad de convertirme en un gerente. En gerente que parecía en aquel momento, bueno, pues esa gerencia que me están ofreciendo aquí, pues no se ve como muy clara, ¿no? Que de repente cuando tienes una estructura, una organización y te quieren subir a gerente, pues como gerente quieres que te den un equipo, que te den un producto, que te den un inventario, que te den una cartera de clientes. Y esta gerencia que a mí me ofrecían realmente era algo pues de crearla, ¿no? De crear producto, de crear conocimiento, de crear un equipo, de crear todo. Era una gerencia que nada más era el título realmente, pero era en un lugar donde había un gran potencial de crecimiento, que era justamente el área de desarrollos verticales. Cuando apenas Guadalajara empezaba a tener desarrollos verticales, la empresa sabía que ya no había mucho terreno horizontal para generar y que era importante que se desarrollara como fuera que se desarrollara y que tuviera un líder el área de desarrollos verticales. Y fue el área que yo tomé. Hoy gran parte del conocimiento que hoy tengo y de la expertise que hoy es de verticalidad, ¿no? Porque viví un proceso de verticalidad de fondo en mi ciudad, y hoy es de lo que más me apasiona y que más me gusta hacer. Y yo quería una oportunidad, yo quería crecer dentro de la organización, ya había superado cualquier récord de venta que había tenido históricamente la empresa y me había ido muy, muy bien, y entonces tuve la oportunidad de crear un equipo desde cero, y es ahí donde también mis habilidades de liderazgo se vieron retadas, mis habilidades de estructuración, de administración, y tuve un equipo comercial que realmente eran los corridos de que no se animaban a correr de otros equipos, era como la tercera división de la empresa. Y recuerdo el momento que me dijeron, pues aquí está el equipo, había una gerente, pero pues ya se fue porque no pudo desarrollar al equipo y aquí se tiene que generar estructura. Y llegué, entré en una sala, ni siquiera oficina teníamos, era un pedacito que nos daban ahí de la oficina matriz para operar este departamento nuevo, ¿no? Que era de verticales. Y llego yo ahí a la gerencia, el primer día que me presentan, que yo iba a ser el gerente y su líder, que tenía mucho respeto por ellos porque sabían lo que yo era capaz de hacer como vendedor y había mucha fe y mucha esperanza en que yo, pues, simplemente tenía esa autoridad profesional para que, aunque fuera mucho más chavo que realmente todos los agentes que estaban en ese equipo, yo ya me había ganado el respeto de la gente y de la empresa por mis resultados. Pero sí, yo recuerdo y siempre platico la historia como cuando Michael Jordan llega con los marcianitos que se habían madreado a los Looney Tunes y estaba ahí el Cayo Claudio rostizado y todos fregados, pues haz de cuenta que así entré yo y estaba toda la banca así toda fregada porque tenían la moral hasta abajo. Los habían corrido de todos los equipos habidos y por haber y era como la tercera división, como les digo. Y me tocó hacer un trabajo padrísimo que aparte yo soy apasionado del tema, la parte de desarrollo personal, el tema de la importancia de la mentalidad en el éxito de las personas y toda la historia que gracias a Dios tuve la oportunidad de vivir en mi vida de desarrollo personal y fue un gran trabajo que hicimos de desarrollo personal. Eran un equipo de 5 o 6 personas, blindé el tema, aquí ya no recibimos a ningún corrido y nos vamos a convertir en el mejor equipo de la empresa. Dicho y hecho, al cabo del tiempo, ese equipo logró ser un equipo de 26 personas. Tuvimos de no tener una oficina ni un camper de venta ni siquiera, llegamos a tener más de 11 proyectos al mismo tiempo comercializando. Fue uno de los equipos que logró ganar primer lugar de ventas en toda la empresa. Y también yo logré ganar como gerente, ¿no? También eso es algo que les digo siempre a mis líderes, ¿no? No sean gerentes de escritorio, sean el gerente que hombro con hombro va a retar a todos los días a todo su equipo comercial. Si yo lo hago, tú lo puedes hacer. Si yo puedo, tú puedes. Y si yo puedo con todas mis cuestiones administrativas que me conlleva un líder o una gerencia, tú, agente comercial que tienes todo el tiempo y todo tu enfoque en la venta, puedes hacer el doble o el triple que yo. Entonces, siempre ser un líder y hablar con resultados y hablar con el ejemplo. No volverse ese gerente de escritorio que ya tiene su puesto asegurado, entre comillas, y que entonces cree que el equipo comercial está para mantenerlo a él con sus comisiones que generen. Eso no hay nada más fuera
o más contrario a la realidad que eso. Hay que promulgar con el ejemplo, hay que ser el más pilas de todos y hay que inyectar esa energía al equipo comercial hombro con hombro. Yo logré ese segundo año como gerente volver a ganar el primer lugar de la empresa en comercialización y sin el tiempo que tiene un agente y sin guardias y sin llamadas, y todo eso fue a través de la esfera de influencia, a través de todas estas estrategias de redes sociales, persona a persona, uno a uno, a través de la marca personal, que en aquel entonces no se conocía, pero que todos tenemos esa marca personal a raíz de lo que podemos compartir en redes, a partir de lo que la gente habla de ti, etcétera. Así también logré, a través de la esfera de influencia, tener éxito en las ventas, y es algo que yo siempre comparto porque realmente el agente comercial, el agente inmobiliario que tiene éxito, no es el que más llamadas recibe, ni al que más guardias le dan, ni el que más clientes, contactos web le llegan, es el que trabaja más su esfera de influencia, ¿no? El 80% de las ventas de un agente inmobiliario deben de venir de la gente de su esfera de influencia y no de contactos o llamadas nuevas, ¿no? Porque el reto es confianza, el reto es generar familiaridad, el reto es poder nutrir y convertir a esos leads para que ya que confíen en ti puedas venderles algo. Y tú en tu esfera de influencia tienes la gran ventaja de que estas personas ya confían en ti y te conocen. Posteriormente, yo duré 7 años en esta empresa, ¿no? El primer año y medio, 2 años como agente, después como gerente, después como director, porque ya cuando tenías más de un proyecto ya eras director, ya no era solamente un proyecto. Llegué a tener 12 proyectos a mi cargo, con 4 puntos de ventas diferentes. Logré trabajar con desarrolladores nuevos de un proyecto de 6 unidades, ¿no? Hasta desarrolladores y fondos importantes de la Ciudad de México que venía a desarrollar a Guadalajara. Me dio la oportunidad de conocer una empresa grande, una empresa chica, desarrolladores grandes, desarrolladores chicos, y finalmente me di cuenta que el mercado adolecía de un tema muy importante que era la información. Se seguían tomando decisiones y hoy se siguen tomando decisiones, pero a mí lo que motivó fundar Grupo Match, ¿no? Que tenía como base la inteligencia de mercado y la inteligencia de negocio, fue darme cuenta que se estaban tomando decisiones multimillonarias en el sector inmobiliario a través del típico yo pienso, yo creo, yo siento, yo percibo, deja ver qué está haciendo el vecino y vamos a ver qué copiamos y entonces vamos a generar productos en base a eso. Y ese es un gran y terrible error. Habiendo tanta data, tanta información, nosotros en 2017 fundamos, entre mis socios y yo, Match Inteligencia Inmobiliaria, que después evolucionó a Grupo Match con la sección de consultoría en la creación de inteligencia comercial y proyectos inmobiliarios de Match Real Estate Science, y con Matchmakers, nuestra plataforma de comercialización fortalecida por marketing inmobiliario y por nuestra nueva red de agentes inmobiliarios Matchmakers, ¿no? Que quisimos aventarnos este gran proyecto y este gran reto de profesionalizar al agente inmobiliario. Y esto es un proyecto personal y un reto personal que quiero hacer, ¿no? Que estamos queriendo hacer lo que sucedió en diferentes industrias. Yo siempre pongo el ejemplo que si tú en los años 90, 2000 te hubieran dicho, dibújame un agente de un vendedor de carros, a un vendedor de seguros y a un vendedor inmobiliario, hubieran dibujado la misma caricatura, ¿no? Ya ustedes tienen en su imaginación esa caricatura, no tengo que dar a explicar más, ustedes seguramente ya lo dibujaron como lo dibujarían y los hubieran dibujado muy similares en aquel entonces, sobre todo la gente que vivió en su vida adulta más en esa época, pero yo como estuve siempre en la parte automotriz con mi papá, pues yo me daba cuenta cómo eran esos perfiles. Pero hoy, años después, vemos que hay en el mundo de los seguros, hay chavos que salen de las mejores universidades, de las carreras administrativas o financieras y quieren entrar al negocio patrimonial, al negocio de las aseguradoras. La cultura que se ha hecho de trabajo en las aseguradoras hoy es un lugar súper deseable con súper buenos perfiles para trabajar en el mundo de los seguros. Si tú vas al mundo automotriz con toda la llegada de las nuevas marcas a México, con la gran competencia que existe, hoy ves un agente de seguros jóvenes, profesionales, los genius que les llaman, por ejemplo, en las agencias, que es experto, y los otros agentes de vendedores de piso que tú los ves y es
prácticamente el cuate que sacas del póster del nuevo BMW, del nuevo Audi, que es el modelo de las revistas, de cuenta que es el cuate que está atendiendo y que traen un tema técnico y un tema profesional súper importante y que apenas está dando el caso a profesionalizar el tema inmobiliario. El agente inmobiliario que hoy tenemos, lamentablemente no hay barreras de entrada y ha avanzado en la tecnología, la construcción, en la parte financiera, la parte legal, en el tema del desarrollo inmobiliario y comercialización de propiedades. Pero en la parte de ventas, en la parte del agente inmobiliario, lamentablemente es que la mayoría sigue siendo un tema muy poco estandarizado, muy poco institucional y muy poco profesional. Nosotros con Matchmakers dijimos, bueno, no nos sentimos alineados al perfil. Vamos creando un nuevo concepto, ¿no? Inventamos Matchmakers después de este gran nombre que nos encanta porque en todas las reuniones siempre sale la palabra match y nosotros como grupo Match y Matchmakers nos sentimos muy orgullosos de querer hacer este cambio en el nuevo perfil del agente inmobiliario. Y bueno, hoy quise plantear y platicar mi historia porque creo que era importante dejar por sentado y grabado para futuro para mí y para cualquier cosa que se requiera, que el que me quiera conocer más a detalle, más a fondo, saber que todos tenemos un inicio, saber que cualquier persona tiene una etapa de aprendizaje, de madurez, de desconocimiento, de errores, de fracasos, que esa parte finalmente cuando vas creciendo, siempre es bonito y bueno volver a esos inicios, a cómo te sentías, ese estado del ser mental en el que decías, bueno, estoy en una industria nueva, ese síndrome del impostor que todo el tiempo está con nosotros cuando entras en una industria nueva y más de tantos millones de pesos que te dice a lo mejor no sé lo suficiente, no tengo la experiencia suficiente para yo atender este cliente, para entrar a este mercado y cómo todos tenemos que superarlo sobre todo con esta parte mental, ¿no? La parte técnica es algo que sí o sí la vas a aprender y te puedes sentar 2 días, 3 días, un mes a leer todos los libros de real estate, ver todos los videos que puedan existir, pero la parte que tenemos que entender, que trabajar es la parte del mindset, esta parte que nos va a llevar a empujar y realmente a crecer y salir y retarte, a ver esta vida como un juego, a que la competencia y esta competitividad sana que te hace sentirte vivo, que no te hace saber que estás en un mundo plano, donde realmente hay un objetivo y un para qué de cada día que te despiertes y un propósito para demostrarte a ti mismo de qué estás hecho y a demostrar al mundo con resultados lo importante que es trabajar. Este tema y este gran virus que hoy aqueja a las nuevas generaciones, creer que está la magia de tener dinero sin trabajar, que existe la oportunidad de hacerse rico de la noche a la mañana, que tienes que ser exitoso en tu negocio de un día para otro, una semana para otro. Realmente esto es una faramalla, es una fantasía y es importante que el mundo, sobre todo los jóvenes que están empezando en su vida profesional, entiendan que no existe éxito sin trabajo, a pesar de que me lo diga quien lo diga, no existe el éxito sin trabajo. Y hoy es algo que se tiene que sanar en esta sociedad porque vivimos en la era de la inmediatez, ¿no? El otro día escuchaba unos amigos que decían, bueno, es que yo pido Didi, pido Uber, pido Rappi y los pongo a competir a ver cuál llega más rápido, ¿no? Y eso es un extremo de decir, bueno, es que quiero las cosas no solamente en las películas o en el streaming o en on demand o en el e-commerce, quiero también en mi resultado de pareja, en mi resultado profesional. Todo tiene un proceso de madurez. Es imposible poderte volver experto de la noche a la mañana, es imposible crear una marca personal de la noche a la mañana, es imposible crear una esfera de influencia de la noche a la mañana, es imposible ganar un market share de la noche a la mañana y es súper importante saber y empatizar con que todos tenemos un inicio y hoy quise compartirles los míos. Espero que le llegue en el momento adecuado a esa persona que necesitaba saber que todo va a estar bien, que hay una parte de aprendizaje y que hay un momento en el que te sientes débil y hay varios momentos en el que quieres tirar la toalla, pero saber que lo que tú estás viviendo ya muchas personas lo vivieron y que las personas que tú ves seguramente con admiración o que tú ves teniendo éxito, pues por supuesto que todos tenemos una parte de nuestra historia en la que batallamos, en la que lloramos, en la que sufrimos, en la que quisimos abandonar y en la que lo único que nos quedó fue este chip mental en nuestra cabeza, este deseo ardiente que nos lleva hacia adelante. Es importante tener siempre esta llama encendida dentro de ti, porque puedes perder todo en la vida,
pero este fuego dentro de ti nunca debe de apagarse. Yo soy Alex Tamayo. Quiero cerrar este capítulo, quiero agradecer a todos por este primer capítulo y nos vemos. Yo soy Alex Tamayo, muy contento de este primer capítulo de The Real Estate Game Podcast. Seguramente cada vez vamos a ser mucho más personas en nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales como Yo Soy Alex Tamayo. Ya pronto tendremos también el sitio web oficial de The Real Estate Game Podcast, donde podremos estar posteando los capítulos y los videos. También encontrar el podcast en todas las plataformas de streaming. Espero que tengan mucho éxito en su semana y recuerden, la actitud es todo. Let's conquer the city.